Muy buenos días. Estamos en el domingo 22 de marzo y estamos transmitiendo desde la Iglesia Centro Cristiano de Fe para todos los cristianos, para todos los hermanos, miembros de esta congregación y para todos aquellos que pudieran estar interesados en poder recibir la palabra de nuestro Dios. En esta mañana tengo la intención de compartir algunos principios relacionados con las Escrituras para poder sustentar, para poder establecer la vida de los creyentes, de manera que podamos permanecer firmes en nuestra fe. Quiero comenzar esta mañana dando gracias a Dios por la vida, porque Él nos ha sostenido, nos ha guardado, y pues a través de la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el autor y consumador de la fe, nosotros podemos saber que nuestra vida está escondida en el Señor, que nuestra vida le pertenece a Él, porque Él la ha comprado. Y quiero esta mañana compartir un mensaje. Quiero compartir bajo el tema: ¿quién causó esta peste? Repito, es un domingo 22 de marzo, la peste del coronavirus sigue avanzando y existen algunas teorías sobre la responsabilidad humana, como por ejemplo que hubo un error en la manipulación de un virus anterior, que esto fue causado debido al consumo de murciélagos por algunas personas en el Asia. Incluso existe la idea de que esto ha sido una conspiración para controlar la población mundial a fin de alcanzar el dominio de la economía mundial. Esta sería la alternativa número uno. Existe una segunda posición, y es que se le atribuye directamente a Dios como un juicio por el pecado, por el orgullo, por la inmoralidad y las depravaciones sexuales que últimamente se han incrementado, los homicidios, la idolatría, porque de una manera similar al tiempo de Noé, la maldad se ha aumentado. Pero existe una tercera posibilidad, y es que se puede señalar que el diablo, como Dios de este siglo, y teniendo la potestad sobre los reinos de este mundo, causa la destrucción del ser humano. Ahora, lo cierto es que las desgracias pueden venir de diferentes fuentes. Podemos hablar de terremotos, de tsunamis, de huracanes, o hablar de enfermedades y de plagas, sin dejar de mencionar las guerras, o aún algunos eventos de tipo natural como las sequías, la destrucción de cosechas, y algunas experiencias que se dan debido a la injusticia humana, al robo, a la opresión, la esclavitud. Incluso podríamos hablar de que las desgracias podrían ser causadas en algunas ocasiones por animales, como es el caso cuando se da una plaga de langostas, por ejemplo. Ahora, podemos entonces establecer un fundamento, y es que al querer responder esta pregunta, ¿quién es el autor de esta peste? O al querer responder la pregunta, ¿es Dios el autor de esta plaga? ¿Es esto un castigo divino? ¿O es el diablo que está trayendo destrucción sobre el ser humano? ¿O es simplemente una responsabilidad humana? Llegamos a una conclusión definitivamente, que puede estar involucrado Dios como un juicio por causa del pecado, y ciertamente Dios, siendo un Dios de justicia y siendo el dueño de toda la tierra, aquel que es el creador y quien ha establecido que todas las almas son suyas, el que es el juez de los vivos y de los muertos, ha tenido y tiene toda la potestad para traer juicios. Lo ha hecho en la antigüedad, lo está haciendo en el presente y lo hará en el futuro. Pero sin embargo podemos entender que hay una suma de elementos que pueden estarse uniendo en este tiempo, y más importante que responder quién es el autor, tendríamos que enfocarnos en cómo nosotros tenemos que reaccionar. Como creyentes, nuestra vida está escondida en Cristo. Como cristianos bien fundamentados en la palabra de Dios, sabemos que el justo por la fe vivirá, y sabemos que estas cosas están escritas. Así que independientemente de si está involucrado Dios, si es parte de la voluntad permisiva de Dios para que el diablo traiga destrucción,
o si ha sido directamente una responsabilidad humana. Vamos a enfocarnos en la palabra de Dios y establecer que el Señor Jesucristo aseguró que estas cosas habrían de suceder antes de su retorno. En Lucas capítulo 21, verso 11, está escrito así: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esta escritura es una escritura paralela al capítulo 24 de Mateo, donde también se nos habla de pestes. La palabra pestes o pestilencia en el griego es la palabra loimos y se traduce como plagas o enfermedades, y se entiende como una enfermedad que ha sido infligida, que ha sido causada. Ahora, lo cierto es que cuando hablamos de los terremotos, de las hambres, de las pestes y de las señales en el cielo, debemos de llegar a una conclusión en base al conocimiento y a la revelación de la palabra, y es que lo que sucede en el plano físico, lo que sucede en lo natural, siempre tiene un trasfondo espiritual. O sea, siempre habrá una causa en lo espiritual que causará una manifestación en el mundo físico, en el plano físico. Ahora nosotros podemos saber a través de esta escritura que el Señor Jesús no se atribuye la autoría. El Señor Jesús no dice que Dios va a hacerlo, pero sí podemos, y lo vamos a hacer en otra disertación de la palabra, probar que Dios ha traído juicio, Dios ha traído plagas, Dios ha traído mortandad, Dios ha traído peste en diferentes circunstancias a su pueblo, incluso a los enemigos de Israel, y que en el libro de Apocalipsis se nos habla de que el Señor todavía, en ese periodo llamado la Gran Tribulación, traerá diferentes calamidades por causa de la maldad del mundo. Pero independientemente de la autoría de Dios, nosotros podemos saber o probar a través de la palabra de Dios que también el diablo tiene el poder de intervenir en el plano físico. Y esto entonces nos lleva al entendimiento de un trasfondo espiritual, un origen causado en el enemigo, en el adversario. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 12, dijo Jehová a Satanás, hablando acerca de Job, quien era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que había caminado en integridad todos los días de su vida, un hombre riquísimo, un hombre que había sido prosperado, un hombre de fe. Job capítulo 1, verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solo no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es sumamente interesante esta historia porque lo que estamos a punto de leer está relacionado con un hombre de fe, con un hombre que había caminado en justicia, que había caminado practicando la misericordia de Dios. Pero eso no lo eximió de los ataques del enemigo. Eso no lo puso a un lado, no lo puso aparte para no ser el blanco de los ataques del enemigo, sino al contrario, en este punto de la vida de Job, él estaba siendo el objetivo principal que el diablo quería atacar. En el verso 15 comenzamos a leer el accionar del enemigo, y aquí es donde tenemos que entender que lo que sucede en el mundo natural siempre tiene un trasfondo espiritual, una causa, ya sea el pecado del hombre, ya sea el accionar del diablo de una manera directa para robar, matar y destruir, o sea la mano de Dios, la intervención de Dios para traer juicios, para poder defender o para poder castigar a su pueblo, a los suyos, o tratar con los enemigos de su pueblo. Así que en el verso 15 del capítulo 1 del libro de Job leemos que los sabeos, una tribu, un clan que vivía cerca del territorio donde Job tenía asentada su tienda o cerca de la ciudad donde él vivía, dice que acometieron los sabeos y tomaron los bueyes y las asnas y mataron a los criados a filo de espada
y solamente un criado pudo escapar para darle la noticia. Ahora, es importante notar que esto sucede después de que Satanás sale de delante de la presencia de Dios, y él puede tener la capacidad de alguna manera de movilizar a la gente en contra de Job. Repentinamente los sabeos se sintieron impulsados para poder levantarse en contra del siervo de Dios, en contra de este hombre de fe. Y lo que hacen es ir a robar sus bueyes, ir a robar su ganado o parte de su ganado y matar a los criados a espada. Definitivamente que este fue un evento que tuvo que haber afectado emocionalmente a Job al saber que sus criados habían sido asesinados. Pero lo que nosotros tenemos que observar es el trasfondo. El diablo tuvo la capacidad de movilizar gente, de levantar gente que no tenían ninguna enemistad contra Job, y en un momento determinado usarlos como instrumentos para poder traer destrucción. En el verso 16 dice que todavía estaba hablando el criado que había escapado, cuando llegó otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Oiga la declaración que fue hecha por este siervo: fuego de Dios cayó del cielo. ¿Era cierto que era fuego de Dios? No. Pero simplemente por el hecho de que había caído del cielo, esta persona le atribuye a Dios la autoría, le atribuye a Dios la responsabilidad de haber enviado ese fuego desde el cielo. Las ovejas se quemaron los pastores, y este criado dice: solamente escapé yo para darte la noticia. Observemos el trasfondo espiritual. Ahora resulta que, habiéndole dicho el Señor a Satanás que todo lo que Job tenía estaba en su mano, pero que no tocara su vida, y Satanás sale de delante de la presencia de Jehová, ahora vemos a Satanás teniendo la capacidad, el poder de hacer que caiga fuego desde el cielo. Verso 17 dice que todavía estaba hablando y vino otro. Vea la intensidad de los eventos, un evento tras otro. No había transcurrido una mañana, no habían transcurrido horas, evento tras evento, de una manera simultánea. El diablo, una vez salió de la presencia de Dios, tomó la determinación de destruir todo lo que Job tenía y de hacer uso de su poder y de su autoridad. Como le dijo a nuestro Señor Jesucristo: todos los reinos de este mundo me han sido dados, y a quien quiero se los doy. O como dice la palabra de Dios, que Él es el Dios de este siglo. Y el apóstol Juan también escribe que el mundo está bajo el poder del maligno. Y mostrando ese poder, esa autoridad que tiene sobre el mundo, vemos aquí el accionar del diablo trayendo destrucción, aún utilizando un elemento natural, pero obrando de una manera sobrenatural. La narración continúa diciendo que de nuevo se levantan más enemigos, los caldeos. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Vemos que el diablo levantó otro grupo de enemigos. Estos se organizaron en 3 escuadrones para asegurarse de que pudieran llegar y alcanzar su objetivo, robarse todos los camellos y matar a los criados. Muerte y robo de una manera simultánea a través de los caldeos. Muerte y robo a través de los sabeos, cuando se llevaron los bueyes y las asnas. Destrucción a través del fuego de Dios que cayó del cielo. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Verso 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa donde estaban todos los hijos de Job, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y de nuevo un solo criado escapa para poder dar la noticia. El criado está ahora reportándole a Job quizás lo más duro de los eventos que acontecieron ese día.
la muerte de todos sus hijos en un instante. El corazón de Job definitivamente tiene que haber sido quebrantado. Poco a poco él está recibiendo noticias sobre las tragedias que se están dando para oprimir directamente su alma. De modo que en cuestión de momentos, él ha perdido su ganado. Él ha perdido sus bueyes, sus asnas, los camellos, las ovejas. Los pastores han sido asesinados, varios criados de él han muerto en un mismo día. La Biblia ni siquiera menciona cuántos. Pero en este punto de la historia ya Job tiene suficientes razones como para poder entrar en una etapa de angustia y preguntar: Dios, ¿por qué lo has permitido? Job está en un punto de la historia en su vida donde definitivamente sus emociones, su alma está siendo oprimida. Él experimenta la incapacidad, él está experimentando el dolor de saber que sus criados, probablemente personas con las que había convivido o que habían convivido con él muchos años, ahora están muertos. Unos están quemados, otros habían sido probablemente decapitados, heridos, muertos a espada. Pero ahora viene lo peor de todo: todos sus hijos están muertos. ¿Y cómo fue causada la muerte de sus hijos? Pues vino un gran viento, y ese viento azotó las 4 esquinas de la casa. Quizá fue como una especie de huracán que se levantó, pero el asunto es quién lo levantó. Y sabemos que Dios le había permitido al diablo que tocara todo lo que Job tenía en sus manos. Era una batalla espiritual, la misma batalla espiritual en la que usted y yo nos encontramos hoy. El diablo va a tratar de destruirnos, pero hay uno que es poderoso para salvarnos. Y de hecho hay uno que ya nos redimió de mano del más fuerte que nosotros, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es aquel que se ha manifestado para sacar a luz la vida, la resurrección, la verdad. Es aquel que ha traído la gracia de Dios y la ha hecho disponible para nosotros por medio de nuestra fe en su sacrificio. Es aquel de quien está escrito: muerte, yo seré tu muerte. Gloria a su nombre, gloria al nombre de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Redentor y nuestro Salvador. De manera que aunque claramente encontramos en la palabra a un enemigo que está robando, matando, destruyendo y que puede usar aún los elementos naturales, que nuestra vida está escondida en Cristo. Sabemos que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús a aquellos que estamos escondidos en Él. La historia entonces continúa con este detalle de luto. Todos los hijos de Job, absolutamente todos los jóvenes, mueren. Así que ahora Job está hundido, ahora Job está oprimido, ahora Job tiene suficientes razones como para poder sentirse no solamente desconcertado, sino también deprimido, angustiado, experimentar toda clase de sentimientos. Pero lo que nos interesa observar principalmente es el trasfondo espiritual de esto. Hubo una plática entre Dios y el diablo sobre la integridad de Job, y Job quiso tratar de probarle a Dios de que el ser humano es interesado y que el ser humano no es capaz de seguirle, que el ser humano no es capaz de obedecerle, no es capaz de honrarle si no es a través o por causa de los beneficios que recibe. El diablo trata de levantar a Dios para que Dios toque la vida o las cosas de Job. Pero Dios lo que hace es permitirle al diablo que toque y que destruya todo lo que Job tiene, porque Dios conoce el corazón de Job. Dios conoce el corazón de cada uno. Dios conoce a los que le aman, Dios conoce a los que le temen. Vivimos en un tiempo donde actualmente la gente puede presumir de tener una religión, de tener una comunión con Dios, de ser temerosos de Dios, pero la Biblia dice de que Dios conoce a los suyos.
Dios conoce quiénes son sus hijos. Dios sabe a quienes Él ha sellado con su Espíritu Santo. Dios sabe quiénes han sido genuinos en la conversión y en la entrega, y no simplemente están viviendo una religión superficial para poder acallar sus conciencias. Dios sabía quién era Job. Dios conocía el corazón de Job. Y como dice la palabra de Dios, Dios nunca nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Dios permitió que Job atravesara esta prueba porque Dios tenía un propósito: avergonzar al enemigo, haciéndole ver que sí existen seres humanos que en su devoción y en su corazón pueden confiar en Dios a pesar de estar experimentando situaciones que no entienden, que no saben cuáles son las razones, que no comprenden. Todavía existen personas como Job que pueden confiar en Dios y saber que el Dios eterno es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas, y que Él es bueno y que Él renueva su misericordia cada mañana sobre nosotros, y aún hace salir el sol sobre los malos. La palabra de Dios continúa en el siguiente capítulo narrándonos el hecho de que estando Job en esta condición de angustia, de padecimiento, de sufrimiento, el diablo puede presentarse de nuevo delante de Dios. Hay una nueva plática, y lo que más sobresale de esa plática es que Dios le dice a Job: ¿has visto a mi siervo, que a pesar de que lo has tocado, lo has herido, lo has metido en el luto por causa de la pérdida de sus hijos, todavía retiene su integridad? Y ahora el diablo hace un reto mucho mayor a Dios y quiere provocar a Dios a que Dios toque su vida. Pero la palabra de Dios nos muestra que ahora Dios le permite al diablo que toque el cuerpo de Job. Y aquí es donde sucede algo interesante, que al final viene a ser como el trasfondo espiritual relacionado con el tema que nos ocupa. ¿Es Dios el autor de esta peste? ¿O es el diablo quien está destruyendo a las personas? ¿O fue el ser humano que en la manipulación incorrecta de los virus? ¿O fue a propósito? ¿O es una estrategia de tomar control de la economía? Veamos que en el libro de Job, capítulo 2, verso 7, dice que Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. La Biblia no nos da detalles con respecto a los tiempos, en qué momento fue que Job fue herido con esa sarna maligna, cuánto duró este proceso, pero sí se nos habla acerca de un proceso de infección que afectó totalmente su cuerpo, de manera que se nos narra el hecho de que Job estaba sentado rascándose con un tiesto. Hubo un tipo de llaga que cubrió su cuerpo, pues la palabra de Dios nos enseña claramente que fue desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, sin ningún motivo, siendo un hombre sano, sin ninguna circunstancia externa visible o de la cual Job pudiera ser consciente. Job aparece. Job repentinamente está enfermo, y entonces podemos entender algo más a los elementos que ya consideramos. El diablo no solamente tiene la capacidad de levantar enemigos en contra del ser humano para destruirlo. El diablo no solamente puede generar guerras, enemistades a través de los espíritus de celo, trayendo odio, rivalidades. El diablo no solamente puede mover a la gente para destruir gente, el diablo también puede usar los elementos naturales del mundo como Dios de este siglo para traer destrucción. La misma pregunta que estamos haciendo ahora con relación a esta peste fue hecha con relación al desastre que hubo en los Estados Unidos en uno de los últimos tsunamis o desastres que hubieron. La gente preguntaba: bueno, ¿y por qué Dios está matando a la gente buena? ¿O por qué Dios no hace nada si el diablo está trayendo destrucción sobre las personas? Y son muchos los elementos que tenemos que poner en orden. Son muchos los principios espirituales que tenemos que conocer. Pero un fundamento tiene que permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón, y es: estamos en guerra espiritual y el diablo quiere destruirnos. Pero por el otro lado,
Dios también, que es un Dios celoso y es un Dios justo, Él castiga la maldad. Dios no puede, siendo justo y siendo perfecto, pasar por alto la maldad. Esa fue la razón por la cual Él trajo la destrucción sobre el mundo entero a través de un diluvio. Esa fue la razón por la cual trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra, por la depravación. Algunos han insistido en negar esto. Quieren interpretar la Biblia de otra manera, pero Sodoma y Gomorra se pervirtió, se corrompió. La inmoralidad sexual llegó a niveles exagerados, aparte del orgullo. Así que tenemos que entender que una peste se puede originar como un juicio divino por el pecado, se puede originar como una obra del diablo para poder destruir, o puede simplemente ser la consecuencia de acciones humanas. En este punto, en esta historia, Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Jehová como una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Era evidente, era visible. Ahora, Job no solamente está oprimido en su alma por la pérdida de su ganado. Job no solamente está triste porque han muerto muchos criados y aún sus hijos, todos murieron a través de este desastre natural obrado por un gran viento, sino que ahora Job está y tiene razones para estar deprimido, oprimido, angustiado, desconcertado, porque él ahora está padeciendo de una sarna en todo su cuerpo. Y parece ser que no existe la posibilidad de revertir ninguna de estas circunstancias. Pongámonos en la condición de Job. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué esperanza hay para un hombre de Dios, para un hombre temeroso de Dios? Si al hombre de Dios le sucede esto, ¿dónde está Dios? Si a un hombre de Dios le pueden pasar estas cosas, que una peste, una enfermedad repentinamente, sobrenaturalmente es originada en su cuerpo. Si a un hombre de Dios le puede suceder que pierde su familia porque solamente quedó su esposa con él, una esposa que por cierto no era la mejor ayuda, no fue la ayuda idónea en el peor de los momentos de su vida. Si este hombre está experimentando la pérdida de sus bienes, está experimentando la pérdida de su ganado y sufriendo por todos aquellos siervos que fueron asesinados, ¿habrá esperanza? ¿Qué posibilidad había en este punto de la historia de que las circunstancias que estaban oprimiendo a Job fueran revertidas? Creo que en ese momento de la historia difícilmente alguien podría haber considerado la posibilidad de que las cosas cambiaran. Pero en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar preciosas promesas de restitución. En la palabra de Dios encontramos a aquel que es poderoso para dar vida a los muertos. En la palabra de Dios encontramos a aquel que dice: tu pleito yo lo defenderé. A aquel que es nuestro escudo, nuestro escondedero, nuestro castillo. A aquel que es nuestro sanador. En la palabra de Dios encontramos promesas de aquel que es poderoso para enviar ángeles para guardar nuestra vida, para que nuestro pie no tropiece en piedra. A aquel que es poderoso para guardarnos de la plaga, de la peste, del terror nocturno. De aquel que es poderoso para guardar nuestra vida en su mano sin que el diablo pueda tocarnos. O que aunque toque nuestra vida en lo natural, aunque toque lo material, aún nuestra vida puede estar escondida y Él es poderoso para poder restituir. Él es poderoso para dar vida a los muertos. Él es poderoso para guardar a su pueblo en medio de la calamidad, en medio del hambre, en medio de la destrucción. Él tiene todo el poder para derrotar a nuestros enemigos. Él es el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Y todo verdadero cristiano debe de confesar como David: mi socorro viene de Jehová, del que hizo los cielos y la tierra. Todo verdadero creyente debe de confesar: no tendré temor aunque contra mí se levante guerra, porque mi Dios es mi ayudador, Él es mi escudo, Él es mi defensor. El punto que quiero desarrollar está relacionado con la esperanza en un ambiente donde no hay razones para poder tener esperanza. ¿Cuáles eran las posibilidades de que Job pudiera ser sanado?
¿Cuáles eran las posibilidades de que Job pudiera recuperar sus bienes? En ese punto de la historia podría parecer imposible. Sin embargo, nosotros sabemos, al leer hasta el final del libro, que Dios muestra su gracia, que Dios muestra su poder, que Dios ejecuta su voluntad. Dios levanta a Job, Dios lo sana, Dios le restituye todo lo que él perdió y Dios le permite volver a constituirse en padre. El gozo le es restituido a Job. Pero es importante entender cuál fue la manera en que Job enfrentó esta calamidad, enfrentó esta etapa en su vida. Y eso me lleva a mí a compartirle a usted la idea de lo más importante en el ambiente en que estamos viviendo ahora. No es si logramos descubrir teológicamente hablando si esto es un juicio de Dios por tal pecado específicamente, si logramos a través de las noticias y las investigaciones determinar que esto es una conspiración de tipo económico o de control de la población mundial, o si esto simplemente es un accionar del diablo para traer muerte. Eso al final no es lo más importante. ¿Sabe? Lo más importante es definir cuál tiene que ser la reacción humana. Y en ese sentido, sabiendo que la palabra de Dios nos habla por medio de los profetas, Dios inspiró a los profetas, Dios inspiró a los apóstoles para hablar acerca de los tiempos, para hablar acerca de las diferentes circunstancias que habrían de acontecer al hombre en las diferentes edades, en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo de la vida humana. Sabiendo que Dios ha hablado en su palabra, tenemos que ir a la palabra y descubrir lo más importante. Y lo más importante no es responder la pregunta, ¿quién es el autor de esta peste?, sino cuál debe de ser la reacción humana. Hemos probado a través de la palabra que el diablo sí tiene la capacidad de enfermar. Y hay muchos otros textos más. De hecho, la Biblia nos habla acerca de espíritu de enfermedad. Sabemos que la enfermedad podría ser causada por un descuido humano, pero también en la Biblia se puede probar que hubieron casos en los que Dios causó enfermedades como juicios para traer destrucción sobre los enemigos del pueblo de Dios. Pero enfatizando que lo más importante es la reacción humana, quiero compartir con usted una escritura que se encuentra en Amós capítulo 4 verso 6. En el libro del profeta Amós capítulo 4 verso 6. Dios no solamente quiere que nosotros vayamos, como estoy tratando de hacerlo esta mañana, reenfocarlo en el trasfondo espiritual. Dios quiere que vayamos todavía más profundo en el entendimiento del ambiente en que vivimos y de las circunstancias que nos rodean, sino que entendamos cómo Él mira el sufrimiento, qué Él espera a causa del sufrimiento. Amós capítulo 4 verso 6 dice así, hablando acerca del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento: les hice estar a diente limpio en todas sus ciudades, o sea, no habían comido, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios está diciendo que Él es el autor, que Él es el que trajo esa hambre, que hubo falta de pan en todos los pueblos de la nación judía. Él se proclama como el autor de esa circunstancia. Ahora, lo cierto es que esto pudo haber pasado de muchas maneras. Como lo menciona el verso siguiente, hubo una sequía. Dios puede obrar de diferentes maneras, Dios puede traer sus juicios, ejecutar su voluntad de muchas maneras. Pero el punto principal aquí es que Dios se establece, se proclama como el autor de esa hambruna en toda la ciudad de Israel. Pero vea la sentencia que se encuentra al final del verso 6. Mas no se volvieron a mí, dice Jehová. O sea que la intención de Dios no era que sufran, que padezcan. No, la intención de Dios era que reaccionen y me busquen a mí, al Creador, que se vuelvan a mí. En el verso 7, el Señor revela lo siguiente: también les detuve la lluvia. Dios tiene el poder de detener la lluvia 3 meses antes de la siega. O sea que las cosechas se quedaron sin poder desarrollarse. No hubo crecimiento en la cosecha.
porque 3 meses antes se detuvo la lluvia. Ahora Dios está mostrando que tiene el control absoluto de todas las cosas, y es algo que no tenemos que olvidar en este momento en el cual a nivel mundial encontramos una crisis que ha afectado a millones y millones de personas con el temor. Una cosa que no tenemos que olvidar nunca jamás es que Dios tiene el control de todas las cosas siempre. Nada se sale absolutamente fuera de su control. No hay absolutamente nada que pueda suceder que Dios no ordene, que Dios no permita. Y mostrando ese dominio y ese control, Él dice: hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Dios es el autor. Dios es el que puede hacer que caiga la lluvia. Dios puede detener la lluvia. A nivel humano hay explicaciones, que el cambio climático y que el trastorno en la tierra, pero Dios puede hacer que llueva. Dios es el que puede causar que no llueva. Y Él lo revela en el verso 7. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Dios en su misericordia y mostrando que tiene el control de todo, no deja simplemente la tierra en un completo sequedal, sino que Él dice: hice llover sobre una ciudad. Venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y el agua que había en una ciudad no era suficiente, no se saciaban. Pero a pesar de que experimentaron tal nivel de angustia por la falta del agua, el Señor les reprocha lo mismo que en el verso anterior: no se volvieron a mí, dice Jehová. ¿Sabe? Este es un mensaje que tenemos que transmitir como creyentes a todos aquellos que todavía no han escondido su vida en Cristo. Todos estos eventos que están sucediendo ahora y que todavía hace falta que se desarrollen, están escritos en la Biblia. Y lo que Dios espera es que la gente se vuelva a Él. Lo que Dios espera es que la gente se arrepienta. Lo que Dios espera es que la gente se humille y determine caminar en su temor, en justicia, en misericordia. Porque la maldad se ha ido aumentando sobre la tierra. La codicia, el pecado sexual, la idolatría, homicidio. Hay tanta maldad en la tierra, hay tanto orgullo, hay tanto conocimiento que eleva a los burladores para menospreciar, para rechazar el evangelio, para rechazar a los creyentes, para blasfemar contra el Dios de los cielos. Pero viene el día en que Dios se va a reír de ellos. Pero este es el momento en que la gente que no tiene una relación de fe, una relación personal con Dios, tiene que recapacitar y entender lo que Dios quiso que el pueblo de Israel entendiera en este punto. Es tiempo de volverse a Dios, independientemente de que si esto fue un error humano, si es el diablo destruyendo o Dios trayendo juicio por el pecado. Independientemente de eso, lo más importante es la reacción. ¿Cómo va a reaccionar usted? ¿Cómo va a reaccionar usted que ha tomado el evangelio a la ligera? Que se congrega y no se congrega, que sirve a Dios y abandona su ministerio por las situaciones que se le presentan, que le causan desanimarse. ¿Cómo va a reaccionar usted que hace años entregó su vida a Cristo pero se ha apartado de Él? ¿Cómo va a reaccionar usted que tiene una religión y aunque sabe que está vacío por dentro y que no tiene gozo, no tiene paz, no tiene esperanza, no ha hecho lo posible por buscar a Jehová en tanto pueda ser hallado? No ha procurado desarrollar una relación personal, no ha procurado investigar, no ha procurado conocer a aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo va usted a reaccionar? Eso es lo más importante en este tiempo. En el verso 9, el Señor, después de haberles dicho que como no se saciaban y no se habían vuelto a Él, les dice: yo los herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Y ahora el reproche agrega esto: pero nunca volviste a mí. Dios está diciendo: son tan tercos que no entienden. No quiero la muerte del impío, dice Jehová a través de otro profeta. Lo que yo quiero es que se conviertan. Lo que yo quiero es que caminen en temor, que caminen en misericordia, que caminen en justicia.
Lo que yo quiero es que se vuelvan a mí, dice el Señor. Les reprocha que habiendo enviado un viento solano, habiendo levantado una plaga de orugas, de langostas, que devoraron los huertos, las viñas, los higuerales, los olivares, a pesar de que ha venido padecimiento tras padecimiento, nunca se volvieron a Él. Esta condición mundial va a pasar, bíblicamente hablando. Esto solamente es un elemento de lo que es un escenario completo que está descrito en Mateo 24. Esto va a pasar y la vida de mucha gente va a continuar igual. Cristianos tibios van a seguir siendo tibios. Gente indiferente, gente incrédula, va a continuar siendo incrédula. Esto va a pasar. Pero es el tiempo en que algunos van a reaccionar. Y es lo que Dios está esperando. Dios está esperando por su reacción. Dios está esperando que usted afirme las cosas que están por morir. Dios está esperando que usted entienda, por sobre todas las cosas, que es necesario, que es indispensable, que es sumamente importante, por sobre todas las cosas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Dios está esperando que se levante ese pueblo, que se levante esa multitud que le cree, que cree a su palabra, que cree a sus promesas, que cree en Jesucristo, que cree que hay salvación por medio de la fe en su sacrificio. Tenemos miles y miles de religiones causando una gran confusión en el mundo. Pero solo hay uno que ha dicho: yo soy el camino. Solo hay uno que Solo hay uno que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Solo hay uno de quien se ha escrito que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Solo hay uno que es el Señor de señores y que pronto volverá. Este momento que estamos viviendo, de angustia, de temor, de sufrimiento, de luto para muchos, va a pasar. Pero lo más importante es la reacción humana, la reacción de la iglesia, la reacción de los que están firmes, de los que están siguiendo al Señor con determinación, la reacción de aquellos que fueron cristianos pero se deslizaron, la reacción de aquellos que están permaneciendo en las iglesias, atendiendo regular o irregularmente, pero sin una verdadera devoción. La palabra de Dios continúa mostrándonos en el verso 10: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. O sea que Dios está diciendo que a través de las diferentes circunstancias generadas por Él, a través de la intervención divina, causando padecimientos, causando sufrimientos en la vida de su pueblo, porque esto fue un trato de Dios con su pueblo, Él esperaba que ellos se arrepintieran de su idolatría. Él esperaba que ellos se volvieran a sus mandamientos. Él esperaba que se arrepintieran, pero no lo hicieron. Verso 11: los trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fueron como un tizón escapado del fuego, pero no se volvieron a mí, dice Jehová. O sea, Dios viene de menos a más, manifestando su poder, trayendo juicios por causa de su justicia, porque Él tenía un pacto con este pueblo. Los había escogido para que fueran una nación santa, los había escogido como especial tesoro. Un pacto fue hecho con ellos, pero ellos quebrantaron el pacto. Y Dios todavía en su misericordia les envía profetas, les advierte, les anuncia los juicios. Y de una manera similar, la iglesia cristiana evangélica hace lo mismo ahora. Sin ningún sentido o sin ninguna inclinación fatalista en cuanto a los tiempos, podemos hablar con toda la verdad de la palabra y establecer: fue nuestro Señor Jesucristo quien habló acerca de juicios. Fue nuestro Señor Jesucristo quien habló de tribulación, de gran tribulación. Fue nuestro Señor quien habló de peste, de hambre, de guerras.
en los tiempos que todavía están por venir. Tiempos en los cuales los moradores de la tierra van a ser probados, para ver si continúan en su arrogancia, para ver si continúan viviendo en su egoísmo, en su maldad, en su inmoralidad, en su depravación, o para ver si ellos se arrepienten y se vuelven a su Creador. Dios está esperando que la gente se vuelva. Dios está esperando reacciones de parte del pueblo. Verso 11, lo leo de nuevo. Los trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Fuego vino del cielo, la gente fue destruida. Dios permitió que los israelitas pasaran por experiencias difíciles, cautiverio, hambres. Eran sitiados por ejércitos enemigos y no podían salir y no había que comer. Mire, la condición que estamos pasando actualmente en el país no se compara a historias y a situaciones descritas en la Biblia, como aquella cuando los israelitas llegaron al punto de comerse a sus propios hijos. Nuestra condición no es una gran condición de angustia, no es una condición así como que de desesperanza total. No, nosotros no entendemos todavía lo que significa estar afligidos, angustiados, oprimidos. Nosotros ni siquiera sabemos lo que significa ser esclavos. Pero a pesar de eso, nos reservamos el derecho de permitirle a Dios un espacio en nuestra agenda tan grande como nuestro orgullo o nuestra voluntad lo permite. Gente que no se congrega, robándole a Dios la alabanza, la adoración de la cual Él es digno todos los días. Gente que no obra, que no se involucra en los diferentes ministerios para causar que el reino se extienda, para llevar consuelo, para discipular, para enseñar, para alumbrar a otros, porque han tomado en poco la salvación. Y quizá permanecen ligados al evangelio más por costumbre, quizá como una herencia familiar, más que por convicción. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de entender que lo que está escrito se está cumpliendo. Y lo que está escrito se cumplirá. Nuestro Señor y Salvador Jesús dijo que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Y esto es parte del cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que enfocarnos en que lo más importante es la reacción humana. Por lo tanto, Dios está esperando que la gente se vuelva. Dios está deseando que la gente se vuelva en un arrepentimiento genuino, en una búsqueda de su voluntad, en una actitud de obediencia, de temor, de misericordia. Eso es lo que Dios pide, hacer justicia, misericordia, humillarnos delante de Él. Porque Dios, siendo un Dios justo, no puede pasar por alto la maldad ni las injusticias cometidas por el ser humano. Dios no puede pasar por alto naciones que están promoviendo el asesinato de bebés por medio del aborto. Dios no puede pasar por alto la perversión manifestada a través de toda la depravación humana en las relaciones sexuales. Dios no puede simplemente ignorar todo eso, porque Él es el Dios, Él es el Creador, Él es el Señor de la creación y Él es justo y Él ejecutará justicia sobre la tierra. Los malos serán removidos, los perversos serán removidos y Dios levantará un pueblo, al pueblo de los que confían en Él, de los que creen en Él. Ahora, este es el tiempo todavía en el cual se puede levantar una cosecha de almas, una cosecha de personas que, entendiendo los tiempos, reaccionan ante las circunstancias y deciden buscar a Dios, deciden volverse a Dios. Dios está esperando que usted reaccione, que usted se vuelva en temor, que usted se vuelva en obediencia, que usted se vuelva en fe, que usted se vuelva en justicia. Haga a un lado su religión vacía y coloque en su lugar una relación personal en la cual usted puede invocar a Dios como Padre por causa de recibir el espíritu de adopción, por causa de que usted llega al punto de tener la experiencia de que usted ha sido adoptado como un hijo de Dios. Dios espera la conversión. Dios no solamente está esperando el clamor para ser librados. Sí, es digno de reconocer y de aplaudir
Como yo lo he señalado anteriormente, la actitud del señor presidente de los Estados Unidos convocando a un día nacional de oración, estableciéndolo como día nacional de oración, la de nuestro presidente, el señor Nayib Bukele, con relación a pedirle a su gabinete orar y pedirle a Dios ayuda, la determinación del presidente en Guatemala también de convocar a un día de ayuno y oración. Sí, es digno de reconocer esa acción. Pero Dios no está esperando el clamor para ser librado. Dios está esperando conversión. Dios está esperando que la gente entienda. Hay un enemigo que quiere destruirlo. Él es el Dios justo que va a traer justicia sobre la tierra. Y que Él espera que seamos parte de su pueblo, de los que creyendo a su palabra nos alineamos con su voluntad. No con una mentalidad religiosa, fatalista, sino con entendimiento de los valores espirituales. La gente se prepara para la crisis. Voy a decirlo, nos preparamos para la crisis. La gente está angustiada pensando en la escasez. La gente está preocupada por los alimentos. La gente se enfoca, y en cierta forma con sabiduría, con sensatez, en almacenar, porque si es difícil salir, si es imposible salir de la casa, entonces es sabio, es sensato poder almacenar, el poder guardar alimentos que puedan durar un buen tiempo. Es sensato, es inteligente el que alguien piense, bueno, hay que llenar el tanque de gas, van a cerrar las gasolineras y en alguna emergencia no va a ser posible poder conseguir gasolina o movilizarse. Sí, tiene sentido, pero el asunto es nos preparamos para la crisis, nos preparamos con elementos sanitarios para no contaminarnos. La preocupación de la gente actualmente simplemente se resume en eso, sobrevivir. No contaminarse para no morir y tener los alimentos y todo aquello necesario para poder sobrevivir. Nos preparamos para la crisis. La gente está enfocada en la crisis. La gente no está enfocada en el Dios que causa la crisis o permite la crisis para poder volverse a Él en arrepentimiento, en una búsqueda de su voluntad, en un reconocimiento de su señorío y de su autoridad. Tenemos que entender que el llamado es otro. El llamado no es simplemente a permanecer en las casas. El llamado no es a estar listos con todos los elementos sanitarios necesarios. El llamado no es a que podamos saber cuáles son las medidas higiénicas que mejor funcionan. El llamado no es para poder estar preparados para permanecer escondidos en nuestras casas por un mes. El llamado es un llamado divino. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Vuélvanse a mí. Estoy esperando que se vuelvan a mí. Estoy esperando una conversión. Estoy esperando un cambio de vida. Estoy esperando un cambio de actitudes. Un cambio de corazón. El cual solamente yo puedo ejecutar, dice el Señor. Porque Él es el único que puede derramar de su espíritu y darnos ese espíritu nuevo y ese corazón nuevo y posicionarnos como hijos y como herederos. Estas circunstancias negativas, esta aflicción, esta angustia y las que están por venir, al igual que las que ya acontecieron anteriormente, simplemente son una manera divina de llamar la atención. Son una forma divina, una forma de la sabiduría divina de hacernos que detestemos estar en este mundo y que anhelemos algo mejor, que anhelemos el reino, que anhelemos la ciudad celestial, que anhelemos la comunión con Dios. Y eso es lo que está disponible a través de la conversión. El llamado no es a prepararse para la crisis, el llamado es volverse a Dios. En Amós capítulo 4, verso 12 dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y eso es lo que le digo yo a cualquiera que haya llegado hasta el final de este mensaje: prepárese para venir al encuentro de su Dios. Llámese cristiano o no, sea un líder o no, sea un servidor o no, sea un inconverso o un creyente tibio, prepárese para venir al encuentro de su Dios. Viene el tiempo de juicio en la presencia de Dios. Viene el establecimiento del reino. Algo que la gente no cree, algo que la gente menosprecia. Pero estos eventos son una prueba visible de la realidad
de lo que está sucediendo y de cómo esto es una antesala de lo que está por venir. El llamado es otro. El llamado entonces no es a prepararse para sobrevivir la crisis. Iglesia, este no es un llamado para poder volvernos a los valores familiares y estar juntos, para poder restablecer relaciones que han sido rotas. No, ese no es el propósito. El propósito es prepararnos para venir al encuentro con nuestro Dios. Avivar el fuego del don de Dios que esté en nosotros. El llamado es para cambios. El llamado es para compromiso. En Amós capítulo 4 verso 13 dice: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Ese, el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, Él es el Señor que pronto habrá de juzgar a los vivos y a los muertos. Así que ante la pregunta que originó esta exposición de la palabra, ¿quién es el autor de esta plaga? ¿Quién causó esta peste? ¿Es Dios el autor de la plaga? Nos reenfocamos hacia lo que es verdaderamente más importante, y es la reacción nuestra, la reacción como líderes, como ministros, la reacción como iglesia, la reacción como creyentes que han permanecido en una tibieza espiritual, la reacción como personas que han vivido su vida a su manera, creyendo que Dios está lejos, creyendo que la Biblia no es la palabra de Dios, creyendo que el Evangelio es solo otra religión más de las miles que llenan la tierra. Es el tiempo de reflexionar, es el tiempo de volvernos a Dios. Y es mi deseo que Dios se revele a su vida y que Dios hable claramente a su corazón, ordene sus pasos, ordene sus caminos, para que usted pueda estar preparado, para que usted pueda caminar de acuerdo al propósito divino y que la voluntad de Dios se ejecute en su vida. Que Dios le bendiga. Que Dios manifieste su gracia y su misericordia, que Dios se revele a usted, es mi deseo, esa es mi oración por usted. En el nombre de Jesús. Amén.